El día viernes en la tarde, Rodrigo, nos habíamos ido de lo que faltaba anunciando que en cualquier momento podía ser detenida la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y esto es que ese mismo día la Corte Suprema había acogido la querella por capítulos presentada por la Fiscalía en contra justamente de la ex magistrada en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. Recordemos que en el caso Muñeca Bielorrusa, que se resume con que en medio de un conflicto entre la estatal Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Velaz Movitec, Vivanco, junto con, según dice la Fiscalía, en conspiración con los abogados de esa empresa, habría fallado justamente en favor de ellos y no de Codelco, a cambio de un millonario pago que además después fue, según la Fiscalía, lavado a través de una serie de operaciones económicas junto a la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles. Ya habían sido imputados por este caso Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, estos dos últimos los abogados de la empresa Velaz Movitec, los tres en prisión preventiva. ¿Por qué, si Vivanco estaba en el centro de esta polémica, no había pasado por el mismo proceso? Porque al haber sido magistrada de la Corte Suprema, al momento de haber ocurrido presuntamente los hechos criminales, ella tenía fuero. Es decir, la Fiscalía tenía que presentar primero una querella por capítulos, tenía que ser esto acogido por un tribunal, en una primera instancia es acogido por la Corte de Apelaciones, apela Ángela Vivanco a la Corte Suprema, se ratifica, por ende ella ahora es formalizable. Claro. Al ser formalizable, por ende, en cualquier momento podía ser detenida para que se llevara a cabo esta formalización. Hay que decirlo, la Fiscalía fue muy considerada con la prensa y esperó hasta la última hora del domingo. Sí, y nos enteramos por Mega Noticias. Nos enteramos por Mega Noticias, el único canal presente ahí. En exclusiva, en la Casa de las Condes de Ángela Vivanco. Llegó cerca a las 10 de la noche, ¿no, Matías? Cerca de las 10 de la noche y durante más de una hora se extendieron las diligencias en la casa de hay una escena ahí que se va a repetir mucho durante el día, que al momento de salir Ángela Vivanco de su casa, aparece con una suerte de mantita, así como de charpe en las manos para efectivamente cubrir que estaba esposada en ese momento, porque se nota y es evidente que de esa manera sale de su domicilio para enfrentar, Matías, hoy día la formalización en el séptimo, si no me equivoco, juzgado de garantía, donde tendrá que dar a conocer la Fiscalía los cargos que se le imputan y con la posibilidad real de que quede detenida en la cárcel de San Miguel. En la cárcel de San Miguel, y acá también hay que recordar que para las mujeres, y en un tema que se ha apuntado varias veces a propósito del caso de Leonarda Villalobos, como un eventual caso de discriminación dentro de nuestro sistema penitenciario, no existe una capitán llaver. Es decir, no existe una cárcel para personas imputadas de alto perfil que deberían ser apartadas del resto de la población penal. No existe capitán llaver, entonces tienen que entrar a una cárcel común como en la cárcel de San Miguel, en un módulo especial, etcétera, pero no existe una cárcel con, evidentemente, las comodidades que sí tiene capitán llaver. ¿Sí? Ese es un gran punto, porque hay discriminación sin duda ahí en términos de sexo. Ahora, también harto se ha hablado, Matías, que llaver no debería ser esta excepción. No debería ser esta excepción. Claro, y como le toca a otras personas detenidas, es compartir en cárcel comunes, pero claro, en módulos particulares para evitar cualquier tipo de incidente. Recordemos que llaver ya se ha utilizado de manera excepcional, porque si bien está destinado a personas imputadas a personas de alto perfil, imputadas principalmente por delitos económicos, también pasó por ahí Manuel Monsalve, no imputado por un delito económico, sino que por un delito de connotación sexual. Con tremenda polémica en ese minuto. Recordemos que ahora Manuel Monsalve está detenido en arresto domiciliario en su casa en Viña del Mar, y que le va a tocar enfrentar la justicia en los próximos meses, porque se pidió la extensión del plazo para la investigación. Pero volviendo a Ángela Vivanco, este debe ser, Matías, el golpe más duro que se le da al Poder Judicial, la Corte Suprema, porque además era una ministra muy, muy simbólica, muy mediática. Fue vocera de la Corte Suprema durante un tiempo, muy amable con la prensa para dar declaraciones, pero no solo eso, su trayectoria política y judicial es bien grande, y este es un golpe directo al Poder Judicial. Vamos a ver cómo lo enfrenta también la Corte Suprema, que finalmente dio el vamos para lo que ocurrió anoche. Recordemos que este es uno de los tantos casos que se desprende del caso Audio. A propósito de Luis Hermosilla, las conexiones con Ángela Vivanco, se incautan los celulares, se determina que podría haber existido otro delito, por ende, a través de un caso en específico que no tiene que ver, no es el mismo delito y de hecho no son los mismos involucrados, de todas formas se termina destapando lo que para la Fiscalía es una red de corrupción y el actuar irregular de personas en más de una ocasión, no solo en específico con la figura de Luis Hermosilla. Oye, en otros temas, ¿dónde te pilló la lluvia el día de ayer? En mi casa, trabajando en la pauta de este programa. La verdad que viendo el partido de Católica, lamentablemente. Pero después de ese receso de pasión futbolera, claro, trabajando un poco, se empezó a caer el cielo con unos truenos que en un minuto parecían bombazos. Tormenta eléctrica, derechamente, el día de ayer en Santiago, relámpago, lluvia que en algún momento fue bien intensa. Se había pronosticado que fuera más leve, pero la verdad, yo hubo un minuto en que salí a comprar a la esquina nomás.
y está lloviendo tan de lado que el paraguas no me sirvió de nada. Me terminé mojando, pero completo de todas formas, y además pisé una poza. Pero eso es torpeza. Eso es torpeza, efectivamente. Bueno, obviamente las imágenes de esta tormenta se empezaron a viralizar en redes sociales, sobre todo una situación que ocurrió en la comuna de Vitacura. Un rayo derechamente cayó sobre una palmera y terminó provocando un mini incendio. Por suerte rápidamente controlable, pero no deja de ser impactante la imagen. Como bien tú decías, se escucharon múltiples truenos el día de ayer, pero sí derivó en una imagen bien bonita que también se viralizó en redes sociales. El arco iris, que todo el mundo empezó a publicar en sus cuentas de Instagram. A buscar las monedas de oro al final. Al final con el duende. Incluso arco iris doble en algunas partes se veía. Sí, bonita postal, pero nuevamente la región metropolitana demuestra que no aguanta una lluvia. No, porque se cortó la luz en varias partes. De hecho, hasta el día de hoy, hasta esta mañana, siguen varios semáforos apagados. Claro, se cortó la luz, las calles inundadas. Rápidamente. Claro, la lluvia fue más fuerte en el sector oriente de la capital, pero a mí me tocó andar en auto un minuto y efectivamente habían sectores de Isabel la Católica, por ejemplo, de Sánchez Fontecilla, que estaban con mucha agua. Perdón, me pillaste tomando... Justo. Sigamos alargando para que pueda tragar este café Matías de la Maza. Sectores efectivamente con mucha agua el día de ayer en la capital. Esta tormenta que le vamos a preguntar durante el día a don Jaime Leighton cuánta agua caída dejó. Ahora, dentro de todo, supuestamente en primaverita de San Juan deberíamos retomar las temperaturas veraniegas durante esta jornada. De hecho, están pronosticados 30 grados aquí en la región metropolitana, si no me equivoco. Hoy día. Porque se pronosticaba 28, algo de lluvia, algo de lluvia en la mañana. Es que se mantiene, según la dirección meteorológica, se mantiene nublado durante la mañana el cielo en Santiago, pero ya quitó el pronóstico de lluvia y la máxima debería llegar hasta los 28 grados, se va a despejar en la tarde. Y yo que viene con parca le puse color. Sí, le pusiste un poquito de color. Chaleco y parca. Le pusiste un poquito de color. Eso es parte del balance que se puede hacer de los fenómenos meteorológicos en nuestro país durante las últimas horas, pero también, Rob, estamos poniéndole todavía mucha atención a lo que está pasando en la zona centro-sur de nuestro país. 13 focos de incendio se mantienen entre el Ñuble, Biobío y la Araucanía, pero que además el día de ayer tuvo finalmente la visita de alguien que se venía exigiendo desde la oposición que pisara la zona hace mucho tiempo, que era el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Claro, porque además, lamentablemente, en términos meteorológicos, hoy día se estima que en sectores donde ya han sido consumidos por incendios, en la región de Biobío particularmente, van a haber 36 grados. Durante el fin de semana, Carlos Montes, ministro de Vivienda, como tú dices, que había sido muy cuestionado por la lenta forma de reaccionar por parte del Ministerio de Vivienda en la zona, se finalmente llegó hasta la comuna de Penco y recorrió otros lugares al día de ayer. Y con un fantasma, Matías, que viene hace rato persiguiendo a Carlos Montes y quizás es una de las crisis más grandes que ha vivido después del caso Convenios, que es la reconstrucción de la región de Valparaíso luego de los incendios brutales que vivimos ya hace 2 años ya, ¿no? Sí, 2 años fueron los incendios de Valparaíso. Se van a cumplir 2 años ahora la primera semana de febrero. Exacto, días antes del fallecimiento del presidente Sebastián Piñera. También se cumplió 2 años. Y esto finalmente tuvo a Montes... con el foco puesto durante el reporteo en la región de Biobío, se le consulta finalmente por el paralelo que se hace y la falta de agilidad del Estado en Valparaíso y si esto se puede repetir en la región del Biobío. Él apeló a que son procesos absolutamente distintos, que en Valparaíso era mucho más difícil el catastro de viviendas, eran lamentablemente un incendio donde las viviendas estaban muy pegadas, donde efectivamente se perdió la documentación de mucha gente que le costó y le cuesta hasta el día de hoy un mundo entregar la documentación para evidenciar que las propiedades corresponden a ellos. Todavía la reconstrucción ahí no ha ocurrido, pero estos incendios forestales en la región del Biobío han dejado miles de damnificados y hasta ahora un poco más de 20 personas fallecidas, lo que es bien terrible, dramático, porque además se espera o se estima que el número de personas fallecidas podría ser un poco mayor porque haciendo coincidencia con lo que decía Carlos Montes, son sectores algunos muy aislados. Antes de entrar a la reunión, fíjate, el secretario de Estado abordó el trabajo que vendrá ahora tras la toma de las llamadas fichas FIBE, que son finalmente donde la gente se debe registrar para catalogar cuánto es el daño que tienen las viviendas de los cuales ellos tenían. Dijo Carlos Montes, durante estos días hemos estado preparando la etapa que viene ahora y ya hemos logrado algunos pasos importantes. Anoche, a las 9 de la noche, ya teníamos 1.150 fichas. O sea, hay un equipo muy sólido, con mucha experiencia, que ha trabajado con mucho rigor, señaló el jefe de la cartera de vivienda, Matías. Vámonos hacia el ámbito internacional, pero ligado a nuestro país. Se inició oficialmente durante el fin de semana la gira del presidente electo José Antonio Kast por Centroamérica y el Caribe,
que tiene una noticia de último minuto, pero deja contarte primero lo que... Yo quería entrar al tiro con No. Vamos. Deja contarte lo que pasó el día de ayer. Lo que sí logró hacer José Antonio Kast, que inicia esta gira en República Dominicana, en donde visitó la frontera con Haití. Todo esto por las similitudes que se dijo desde el comando del presidente electo que se pueden hacer de esa frontera con lo que está pasando acá en Chile. ¿Por qué? Porque es una frontera que requiere un control particularmente intenso debido a que República Dominicana limita con un país que está permanentemente en crisis como es Haití, ¿no? Una cosa similar que lo que podría pasar en Venezuela acá, guardando las proporciones en Sudamérica, entendiendo la crisis política y social que vive Haití hace décadas, y ya a estas alturas esa es una frontera particularmente transitada en donde hay que tenerle mucho ojo a la situación de la migración irregular. En ese sentido, Kast dijo que nos explicaron cómo es el control del flujo migratorio y la colaboración que se presta desde República Dominicana también hacia Haití, incluso con la utilización de zonas francas radicadas en República Dominicana que permiten traspasar la fabricación de ciertos bienes al país vecino y con ello colaborar con la economía haitiana. Para nosotros es un tema de aprendizaje, todo el tema de las relaciones comerciales que se pueden producir en las fronteras. Están estas denominadas zonas francas que permiten desarrollar cierto tipo de artículos en República Dominicana con la colaboración de la confección en temas de mano de obra en Haití. Es algo que podríamos estudiar. No estamos diciendo que vamos a hacer lo mismo, pero uno se va a pensar en situaciones en la frontera donde están los habitantes de poder integrar de mejor manera, resguardando nuestra situación fronteriza, que es distinta a la que tienen acá. Interesante igual el foco humanitario que se le pone justamente a las medidas que se podrían estar utilizando justamente en las fronteras de nuestro país. Pero, como bien te decía, esto es lo que sí pudo hacer José Antonio Kast el día de ayer. El día de hoy tenía una agenda que incluía, entre otras cosas, la llegada a El Salvador para reunirse con una figura tremendamente mediática, probablemente el mandatario internacional más conocido por los chilenos junto con Donald Trump, que es Nayib Bukele. Y eso no va a poder ocurrir por lo menos el día de hoy. Claro, suspendido porque el vuelo que los trasladaba de República Dominicana a Miami, de Miami a El Salvador, está cancelado por situaciones climatológicas y de la tripulación en República Dominicana. Está en el hotel José Antonio Kast junto a su equipo, no alcanzó a llegar al aeropuerto, donde sí llegó Silvia Córdoba, nuestra periodista de Mega Noticias del equipo de política, que es nuestra enviada especial a esta cobertura de la gira de José Antonio Kast. Tremendo problema, porque era el hito más relevante de este viaje, sin duda, la reunión con Bukele, pero también el traslado del recorrido por la cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad, que tiene el líder de El Salvador. Están hasta ahora infructuosamente llamando por teléfono, fíjate, a Nayib Bukele y a para su que los vaya a equipo. buscar. Para que lo vaya a buscar en un helicóptero. No, para que, por favor, dicen ellos, se pueda reagendar esta visita para jueves y viernes, que estaba programado así, ¿eh? Esta gira terminaba el día viernes y vamos a ver si se puede finalmente concretar este hito tan relevante, porque también José Antonio Kast participa de un foro económico en Panamá. Es decir, hacer coincidir las agendas va a ser algo bien complejo, pero no tengo dudas que esta va a ser la prioridad para él y su equipo, porque efectivamente, tú lo decías, Nayib Bukele, tú puedes. Sí, yo puedo. Nayib Bukele es el personaje con mayor conocimiento, presidente hispanoamericano de nuestro país y con mejor evaluación. Sí, pues. Y muchos dicen que el estilo Nayib Bukele podría tener algo de cercanía con la llegada del presidente José Antonio Kast, que hoy día es electo, pero asume el 11 de marzo. Antes de partir, de todas formas, José Antonio Kast siento que puso un poquito de paños fríos a lo que se esperaba de esta reunión y dijo que la realidad de El Salvador era muy distinta a la chilena. Dijo, evidentemente no queremos llegar hacia acá, pero no vamos, en el fondo lo que trataba de decir José Antonio Kast es no vamos a ir a buscar los planos de la mega cárcel de seguridad y los vamos a traer para acá. Que es algo que probablemente podría ser el anhelo de algunos cuando ven la situación de El Salvador, el control que se hizo del crimen organizado, a costa de qué también es una de las preguntas que se hace. Pero sin duda era la reunión más importante, el hito comunicacional más relevante que iba a tener José Antonio Kast esta semana y de momento peligra. Se están haciendo los intentos para que esto sea a finales de esta semana, ¿no? Claro, jueves o viernes, porque además de la reunión con Bukele, que es suficientemente relevante, lo decíamos, el traslado al Secot, que es la mega cárcel de seguridad que tiene El Salvador, es uno de los grandes hitos que quiere mostrar José Antonio Kast en esta despliegue internacional que ha tenido desde el día 1. Recordemos que ya visitó Argentina
con un portazo finalmente de José Luis Daza para llegar al gabinete. Visitó Perú, donde tuvo también inconvenientes con el corredor humanitario que se había puesto sobre la mesa como una de las medidas migratorias dentro de la región. Visitó con el presidente Noboa en Ecuador, sí, con éxito, y ahora esperemos que por el bien de José Antonio Kast, de la gira y también de los medios de comunicación se concrete la visita a El Salvador. Hablando de José Antonio Kast, despliegue importante de sus ministros durante el fin de semana en la prensa escrita, y lo habíamos mencionado en el bloque político el día viernes en lo que faltaba, cómo habíamos anticipado que muy probable fueran a dar entrevistas en prensa escrita, pero como desde el anuncio que había ocurrido el día martes del gabinete de José Antonio Kast, la verdad es que los ministros electos se habían guardado bastante. Sí. Entrevistas de Claudio Alvarado, José García Ruminot. Marcedini yo creo que dio alguna entrevista durante la semana, ¿no? Me da la impresión que solo vocería. Ah, ya, sí. Solo Hizo vocería, tienes toda la razón. efectivamente, durante la semana. La verdad es que después de esas declaraciones que dan a la salida de la OPE, de la oficina presidencial, y se instaló, la oficina del presidente electo, se instaló, igual lo estamos No, diciendo. yo le digo la moneda chica. Bueno, a la salida de la moneda chica, después de eso hay varios ministros electos que nos vimos dar declaraciones. Iván Poduje, por ejemplo, independiente, que acompañó al presidente Kast al sur. ¿Qué decir Jaime Campos? Que me imagino que después de las declaraciones que dio ese día el martes de la noche le dijeron: don Jaime, guárdese un ratito, por Váyase de favor. vacaciones, don Jaime, Eso, nos vaya. vemos el 11 de marzo. Pero durante el fin de semana hubo un despliegue de los ministros del presidente electo en la prensa escrita, la gran mayoría en el Mercurio. Sí. Estoy contando de las entrevistas que se hicieron, fueron 5 si no me equivoco. Jorge Quiroz, Claudio Alvarado, José García Ruminot, Marcedini la y Martín Arrau. Martín Arrau. Martín Arrau son los que dieron entrevistas durante el fin de semana. Varias definiciones, acá por contar algunas. Habló Jorge Quiroz en el Mercurio, en donde habló sobre qué significaba la emergencia económica o los ministerios para abordar la emergencia económica que seleccionó José Antonio Kast. Él dijo que son los ministerios de Hacienda, Economía y Minería, recordemos que hay biministro, Trabajo, Energía y Agricultura, y que todos estos van a ser justamente coordinados por el ministro de Hacienda electo. El superministro. Dijo que no era superministro. No, sí, dijo que no era. Pero Dijo, así se ha vendido también, ¿no? Es lo que uno deduce. No, dice, soy el ministro de Hacienda para abordar la emergencia económica. Sí, se hace cargo del concepto de superministro. Dijo que el gran objetivo es que vuelva el empleo para las personas, la certeza para invertir y con eso el crecimiento que satisfaga las aspiraciones de los chilenos. Dice que un ejemplo de lo que hay que empezar a agilizar, dice, es cuando un proyecto entra a evaluación de impacto ambiental, debe ser observado aproximadamente en 27 reparticiones en cada región, observaciones que muchas veces son excesivas y sin cumplir un objetivo ambiental genuino, lo cual terminan dilatando los proyectos. Cada funcionario responde a un ministerio, entonces estamos construyendo un programa de gestión para advertir a cada ministro con semanas de anticipación cuando algún subordinado debe emitir un informe y lo obliga a hacerse responsable de la velocidad de esa respuesta. Las definiciones de Jorge Quiroz en entrevista en el diario El Mercurio, pero no fue el único. No fue el único porque José García Ruminot, lo mencionábamos, el ministro de las Express, tiene un tremendo desafío, que es coordinar la labor parlamentaria, primero del que será el oficialismo, que no tiene la mayoría, y así lo marcaba José García Ruminot, RN, en esta entrevista en diario El Mercurio. Estuvo disponible, él dice él, ante el llamado de José Antonio Kast para colaborar lealmente, así lo manifiesta, porque además es el único representante de Renovación Nacional en el gabinete. Vamos a ver si esto suma mayores militantes o un número de militantes más importantes, tanto de RN como de la UDI, en las subsecretarías. Pero el expresidente del Senado, García Ruminot, habla de la unidad del sector, les decía yo, como primera opción, y poder manejar las diferencias que hay internamente, porque acá no hay que olvidar que pensemos, en el mejor de los mundos, que esto muchas veces ha cambiado, que Chile Vamos en plenitud, incluyendo Bópoli, que no va a ser partido en los próximos meses, se ordenen y voten todos unidos. Tenemos un fantasma, dicen desde la moneda chica, que es el Partido Nacional Libertario. Sí, pues. El Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser, se ha manifestado y se ha planteado fuera del gobierno. Finalmente no aceptaron ningún cargo, pese a que aquí mismo, sentado con Juan Manuel Astorga, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicanos, decía que podían sumarse en las subsecretarías. El no, tanto del vicepresidente Hans Marowski como de Johannes Kaiser, presidente del partido, fue bien claro. Entonces, el fantasma para la administración de José Antonio Kast está precisamente en la interna, más que en la oposición, de las cuales también habló el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Efectivamente, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en entrevista con el Mercurio, se refirió a una variedad de temas.
Entre esos, como bien tú decías, que van a tener más de una oposición. Una es de la socialdemocracia, la exconcentración, crítica pero dispuesta a buscar acercamientos, y una más distante y confrontacional, que va a ser el Frente Amplio y el Partido Comunista. Por cada una de ellas adoptaremos maneras de relacionarnos. Parto de la base de que todos los actores políticos opositores han entendido que la violencia y la agitación social no tienen espacio en este contexto democrático, y se refirió a las manifestaciones del año 2019. Dice: mirando hacia atrás y recordando lo vivido con el estallido, desde el gobierno seremos claros y que nadie se confunda. No estamos dispuestos a tolerar ningún tipo de resurgimiento de la violencia y se aplicará la ley sin complejos. Quiero destacar de todas formas lo que la entrevista también en La Tercera de Mara Cedini, Rob, porque fue una entrevista de una variedad de temas, ella tratando de instalar un estilo, hablando de que quería ser más cercana, pero al mismo tiempo con una frase, un momento, una respuesta que terminó generando algo de controversia que tiene que ver con la elección de la ministra de Seguridad. Sí, abre un flanco en la entrevista con La Tercera Mara Cedini que se trataba de contener de parte del gobierno electo, porque la llegada de Trinidad Steiner al Ministerio de Seguridad fue el tremendo batatazo finalmente del gobierno entrante, porque no estaba dentro de los nombres que se especularon durante todo el periodo donde apareció Rodolfo Carte, Cristian Vial, Basaletti y una serie de personeros también uniformados o exuniformados, pero finalmente se opta por una exfiscal, fiscal de la región de Tarapacá, que asoma el día anterior como una carta y finalmente se concreta durante el nombramiento que se produjo el martes de la semana pasada. ¿Qué dijo Mara Cedini? Que las conversaciones con la fiscal, la ex fiscal hoy día, se iniciaron en un principio del intento de reclutar figuras para sumarse al gabinete de José Antonio Kast. ¿Qué flanco abre esto? Si hubo finalmente un conflicto de interés mientras ella era fiscal y estaba conversando con el comando de José Antonio Kast. Es decir, una doble función que para sectores de la oposición generó un tremendo ruido. Pese a que han salido a defenderla explícitamente los parlamentarios del oficialismo, hay frases muy, muy duras. Uno de ellos fue Raúl Leiva, que va a estar con nosotros más tarde, diputado del Partido Socialista, que advirtió que claramente es complejo esa ambivalencia y el no tener absoluta separación entre funciones políticas y desde persecución penal. Más allá y más duro fue el diputado del PPD, Jaime Araya, que dijo: si largo tiempo incluye conversaciones con el entonces candidato, entramos en un problema mayor. Existe un deber de transparencia respecto de cuándo fue el primer contacto, quiénes fueron parte de las conversaciones y cómo se realizaron. Eso está generando un conflicto. Vamos a ver si durante el día hay aclaración. Si es que ya hay que hacer aclaraciones después de la primera entrevista de la vocera de gobierno, se le pone un poquito el camino cuesta arriba. Sí, puede ser un problema. Vamos a seguir profundizando en esto y otros temas, pero antes son las 7.